En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. En la primera lectura que escuchamos hoy del primer libro del profeta Samuel, nos habla cuando los filisteos atacan al pueblo israelita. Y en ese primer enfrentamiento mueren 4,000 israelitas. Y no entienden ellos, se detienen y preguntan: ¿por qué Dios permitió que nuestros enemigos nos derrotaran? ¿Por qué Dios lo permitió? Estaba fresca todavía en su memoria el recuerdo del paso por el Mar Rojo, todo lo que el Señor hizo contra los egipcios y contra tantos en Jericó, etcétera. Entonces ahora dicen: ¿por qué el Señor nos abandonó? Y entonces ellos recuerdan que el arca de la alianza que llevaron siempre, y gracias al Señor triunfaban, el arca de la alianza estaba en aquella ciudad, la mandan traer, los sacerdotes traen el arca de la alianza y todo el pueblo, todos los hombres, los soldados se llenan otra vez de fuerza, de entusiasmo, ¿verdad?, de ánimos, y pegan un grito, y los filisteos son los que empiezan a temblar, pero pues se lanza otra vez a la guerra y son derrotados, vergonzosamente derrotados ahora. ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo de Israel? Esto nos tiene que tener claro, tenemos que tenerlo claro nosotros, porque errores de esos nos van a llevar a perder la batalla en la conquista por la verdad, por la libertad de nosotros, de nuestras familias. Entonces necesitamos entender qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que tenemos que evitar. Ellos llevan el arca de la alianza, pero nunca dijeron que iban a dejar el pecado. Ellos querían la bendición de Dios, pero ellos nunca se comprometieron a dejar el pecado, nunca se comprometieron a hacer lo que tenían que hacer. Ese era un tiempo de mucho pecado, era un tiempo de mucha corrupción, y sin embargo ellos no aceptaron sin embargo querían que Dios viniera y que Dios les diera la victoria, aunque ellos estuvieran en pecado. Entonces convirtieron el arca de la alianza en un amuleto de buena suerte. Y ahí Dios no se deja manejar. Es que nosotros no manejamos a Dios. Dios no se deja manipular ni se deja manejar por nosotros, porque entonces destruiríamos nosotros el mundo, el universo, quién sabe qué seríamos capaces de llegar a ser. Entonces, este fue el error que ellos cometieron: utilizar el arca de la alianza como un amuleto de buena suerte para manipular las circunstancias, para manipular una bendición que Dios les había dado en el arca, ¿sí? Bendición. Querían que Dios bendijera y protegiera el pecado que ellos estaban viviendo, que pudieran vivir a gusto en el pecado, y eso no se puede hacer. Perdieron la guerra, Dios no se deja manejar, Dios no se deja manipular, y eso que tenían confianza, y eso que tenían mucha fe, gritaron de alegría cuando llegó el arca de la alianza, dijeron: ya es seguro que nosotros vamos a ganar, y se lanzaron con toda la confianza. Si ellos hubieran sido la mitad y hubieran estado con Dios, ganan. Si le ganó David a Goliat,
Cuando Dios quiere, Dios nos da la victoria o puede permitir la derrota y la puede permitir para que aprendamos o la puede permitir para purificarnos, la puede permitir para muchas cosas. Y aquí permite Dios una derrota vergonzosa. Y no solamente pierden la guerra, también pierden el arca de la alianza. Se la llevan los filisteos. Se llevaron la bendición que tenía el pueblo de Israel. Eso también entonces nos puede pasar a nosotros. Por eso nos tenemos que detener y profundizar un poquito en lo que sucedió, en el error, para tratar de evitar nosotros esos errores. Los favores de Dios llueven, verdaderamente llueven sobre nosotros en la medida que nosotros le permitimos a Dios actuar libremente sobre nuestra vida. Que Él vaya escogiendo las cosas de nuestra vida, porque nosotros queremos tener las riendas, queremos que suceda lo que nosotros queremos, tanto en nosotros como en nuestra familia, solo lo que nosotros pensamos que está bien. Eso no es dejarle la rienda a Dios, eso es querer hacer que Dios haga tu voluntad. No es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que llevó a la pérdida de la guerra. Porque nosotros nunca vamos a ser ni más sabios ni más poderosos que Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que dejar que Él vaya permitiendo las circunstancias en nuestra vida, aunque no sean muy agradables para nosotros. Si Dios dirige, es seguro que tu vida va a terminar bien, aunque parezca de momento un desastre. Dirígela tú y parecerá que todo está bien y vas a terminar en un desastre. Esa es la gran diferencia. Por eso necesitamos primero, si queremos la bendición de Dios, entonces que Dios dirija nuestra vida. Lo que Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera, que Él elija los medios, elija lo que Él va a permitir, todo el día y la hora en lo que se van a dar los acontecimientos importantes de nuestra vida. Todo lo tenemos que dejar en sus manos. Si está en las manos de Él, todo va a estar bien. Cuando Pedro, los apóstoles y Jesús van en la barca y Pedro agarra el timón y Pedro le dice a Jesús, ve tú, descansa, tú ya estás muy cansado, yo soy un hombre de mar, yo me encargo de esto, he manejado esta barca por muchos años, conozco este mar, tú descansa. Eso parece que todo iba bien y termina en un desastre en la tormenta. Cuando Jesús toma el control, todo se calma. Tenemos que entenderlo para no tratar de darle lecciones a Dios. Señor, haz esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Si lo haces así, vas a hacer bien. O sea que Dios ocupa un consejero. Dios ocupa quien le diga cómo hacer las cosas. ¿Se imaginan la soberbia? Nos hace perder la guerra en la vida. Nos hace perder la bendición, nos hace perder todo, absolutamente todo. Los favores de Dios van a llover sobre nosotros en la medida que nosotros le dejemos la libertad total, las riendas. Cuando una persona se sube a un caballo, agarra las riendas y el que tiene las riendas dirige el caballo. Pues esas riendas se las tenemos que entregar a Dios. No es que Dios venga a hacer nuestra voluntad, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, si no vamos a perder la guerra. Aunque si nosotros dirigimos, de momento todo parezca bien, después se va a hacer un desastre. Necesitamos que sea Jesús. Él sí sabe, Él tiene un conocimiento divino, nosotros un conocimiento limitado. Por eso es que tenemos que dejarle las riendas a Él. Hay muchas personas que utilizan las bendiciones como amuletos, porque quieren que la bendición de Dios llegue a proteger el pecado en el que viven. Y no se puede, Dios nunca va a proteger un pecado, porque el pecado nos hace daño. Por eso no lo va a proteger, por eso no nos lo va a permitir, porque el pecado nos hace daño. Lo que va a permitir es que veas las consecuencias de tus actos. Y eso es medicina. Eso es medicinal para que entiendas que te hace daño y tú quieras dejar eso que te hace a ti daño. Entonces, pues esto tenemos que entender para no utilizar las bendiciones como un amuleto de buena suerte. Sí, como un amuleto. ¿Cuántas personas utilizan las bendiciones de Dios como un amuleto?
¿verdad? Desde los que quieren robar y se encomiendan a Dios para poder robar y que les vaya bien en el robo, se encomiendan a Dios para ir a hacer cualquier otra fechoría, otro pecado. Eso está contradiciendo totalmente la verdad. No van a tener bendición, pero si les salen bien las cosas, claro, pues el enemigo se encarga de que les salgan bien. Van a ser un pecado. Por supuesto, el enemigo puede hacer que le salgan bien todas esas cosas. Entonces hay que entender el uso recto de las cosas benditas. Necesitamos el uso recto de lo que Dios nos quiere dar. El uso recto. Hay quienes se atreven a robar objetos benditos. Saben que alguien tiene un objeto bendito y se lo roban. Se lo roban porque ellos quieren tener un objeto bendito, como si se pudiera robar una bendición. No se puede robar una bendición. No se puede robar una bendición. Cuando ustedes se roban un objeto bendito, pierde la bendición, porque ya quedó manchado por el pecado. La avaricia, la envidia, todo, el pecado de robo mismo, queda manchado. Se pierde, se diluye aquella bendición. Vean, por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, Job, su hermano nació primero y es el primogénito es el que recibía la bendición patriarcal, la bendición de la promesa, no una sola bendición, la bendición de la promesa de Dios, descendencia de donde van a ser Jesús, son de esos de los primogénitos. Entonces, Esaú es el primogénito. Y muchos decían que su hermano Jacob le robó la bendición. No se puede. No se puede. Esaú vendió la bendición por un plato de lentejas. No se la robó nadie. Él la vendió. La bendición no se puede robar porque se pierde. Se pierde. Es falso que se pueda robar una bendición. Robas algo bendito y se diluye la bendición. Se pierde la bendición. Entonces, no podemos ni debemos hacer eso. Un objeto bendito, entonces, que es robado, adquiere por el simple hecho del pecado, adquiere derechos el enemigo de Dios sobre ese objeto bendito, adquiere derechos y entonces se pierden. Hay muchas cosas, me ha tocado ver incluso imágenes, conocer familias donde la imagen empezó a exudar aceite, aceitito o alguna otra sustancia, empezó a exudarla, agua o aceite, y llegó otra persona y en un descuido se la lleva. No, se pierde todo, se pierde la bendición y la persona, en lugar de llevarse una bendición, se lleva una maldición. Utilizó el enemigo para que se acabara, para que se cerrara una fuente de bendición. No se puede y no se debe, por eso, tratar de comprar una bendición tratar de robar una bendición, hacer un mal uso de una bendición. Eso sale contra nosotros. Entonces, para entender un poquito y profundizar en esto, muchas veces hay personas que piensan que se puede hacer un bien a través del mal. Si Dios no me hace lo que le pido yo al enemigo de Dios. Pero lo que le voy a pedir yo es algo bueno. Entonces, como es algo bueno, piensan que no es tan malo porque van con un brujo, pero le van a pedir algo bueno. Es que están casados y es que su vieja se quiere ir con otro o su viejo se quiere ir con otra y entonces quieren retener. Entonces dicen, es que estoy protegiendo mi matrimonio y entonces van a que alguien haga uno de estos trabajos, de estos rituales que hacen amarres, que le llaman amarres para el amor. Por eso la gente se va con la finta. No existen los amarres para el amor, no existen, porque el enemigo de Dios no puede hacer que una persona te ame. El enemigo de Dios la puede amarrar a ti, que no se pueda ir, pero no puede hacer que te ame. No tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Nadie da lo que no tiene. Puede atar a la persona y la persona se sienta obligada por alguna u otra razón a permanecer, pero no pueden hacer que esa persona le ame, solamente que no se vaya. Por eso sí se le llama amarre, pero le ponen amor para que la persona piense que aquel va a regresar o aquella va a regresar y se va a quedar y van a volver a amarse. No, va a ser un infierno nada más lo que acaban de comprar ahí. Ese tipo de trabajos, ese tipo de amarres cuando hacen las personas es la señal de un egoísmo muy grande.
de un egoísmo muy grande. Quieren obligar a una persona a que se quede con ellos. A veces casados, a veces no casados. Quieren obligar a una persona a que se venga. No le aman, pero no les importa. A mí me gusta, yo le quiero y la quiero aquí. Y entonces mandan a hacer este tipo de trabajos para que aquella persona se sienta atraída hacia él o hacia ella. Y pueden atraer a la persona, pero no pueden hacer que les ame. No pueden hacer que les ame. Y otro grave problema va a ser cuando vengan los hijos, porque los hijos no van a ser fruto del amor. No van a ser fruto del amor, porque hay una persona ahí que no ama, que se siente atada, forzada, obligada y ni siquiera entiende por qué, porque son fuerzas espirituales lo que lo están orillando, pero no sabe por qué. Son muchas consecuencias que esto va a tener en la vida de las personas, muchas consecuencias. Obligar a una persona a estar con alguien con quien no es feliz. ¿Qué sentido tiene todo eso? Y se tiene que pagar. Cuando alguien confía las cosas al enemigo de Dios en lugar de Dios, tiene que pagar las consecuencias de los derechos que le cedió al enemigo de Dios, porque él va a utilizar los derechos para hacer sufrir a esa persona. Todo, ¿qué es lo que puede utilizarse para bien y para mal? Todo puede utilizarse para bien y para mal. Todo, las personas, los objetos, los animales, las piedras, las plantas, todos los elementos, el aire, el agua, la tierra, el fuego, todo puede cargarse de bendiciones y puede cargarse de maldiciones. Cualquier cosa puede cargarse, Dios así lo ha creado lo material, de tal manera que se pueda llenar de bendición, pero también por eso se puede llenar de una maldición. Una bendición que beneficie a una o varias personas, porque puede ser una bendición personalizada y puede ser una bendición para quien tenga ese objeto, para quien esté en ese lugar. Y entonces son bendiciones que son generalizadas, otras que son más particulares. También sucede así con las maldiciones. Hay maldiciones, hay daños espirituales que son específicos para una persona, y hay otros que son para el que esté ahí, para el que tenga ese objeto. Basta con que el objeto esté en esa casa para que los espíritus que fueron invocados sobre ese objeto puedan trabajar y manipular a todos los que estén en esa casa. No en toda la casa, en el lugar donde esté el objeto. Si el objeto maldecido trabajado está en una recámara, esa recámara es en la que se va a sentir mal, las personas no van a poder dormir, van a oír ruidos, van a sentir cosas, etcétera. Puede ser que se prendan luces, puede ser que se muevan cosas, depende del grado de autoridad y de maldad que tenía la persona que hizo ese trabajo. Entonces puede estar porque los espíritus son territoriales. No pueden estar donde les dé su gana y como les dé su gana. Están limitados por el espacio donde tienen derechos. Entonces, si el objeto está en una recámara, esa recámara es la que va a estar así, con todos los problemas. Si está en la sala, es la sala en la que se van a manifestar esos problemas. Porque así depende el tipo de trabajo, ¿sí? El tipo de trabajo que se haya realizado, la intención que haya tenido el que hizo ese daño o esa maldición o lo que haya trabajado. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros, lo que escuchamos en la primera lectura, de que cuando los objetos que nos traen la bendición los usamos mal, pueden llevarnos a la pérdida total de todo. Porque el enemigo de Dios viene a arrebatarnos, Él no nos quiere dar vida, quiere arrebatarnos la vida. Entonces, tengamos nosotros la intención que tengamos, a lo mejor alguien dice, pero yo no sabía que era malo, pero yo vi que tiene una imagen de Jesús y de la Virgen. Pues sí, el enemigo te va a engañar en cuanto pueda y todo lo que pueda. Nosotros tenemos que estar alerta, somos culpables si nos dejamos engañar nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos que lo que vamos a hacer verdaderamente sea una gracia que viene de Dios y nos acerca a Él. Y no pedirle un favor al enemigo del que después él se puede cobrar. Tiene derechos. Y solamente que la iglesia rompa esos derechos se rompen. Y si la iglesia no los rompe a través de una liberación, permanecen y se heredan. Permanecen, se fortalecen y se heredan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
No podemos usar lo bendecido como un amuleto de buena suerte, pensando y queriendo obligar a Dios a bendecir lo que no nos lleva a Él. No se puede, no se puede. En un objeto material, especialmente si es religioso, Dios puede conceder gracias. Sí, hay objetos que se les puede conceder gracias incluso de indulgencia. Los papas pueden hacerlo, los obispos pueden hacerlo, conceder indulgencias, pueden conceder gracias. Dios puede conceder gracias especiales a través de un objeto bendito, a través de un lugar incluso. Hay lugares bendecidos por Dios donde se siente, se huele la paz de Dios en ese lugar. Un objeto material religioso puede ser portador de bendición o no, o puede ser portador de maldición. Un objeto religioso. Un objeto religioso, no podemos confiarnos solo porque parezca que es la Virgen o parece que es el Sagrado Corazón de Jesús o parece, no porque parece, a todo lo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, pertenece a la Iglesia Católica y tiene bendición. Muchas de estas cosas están cargadas con maldiciones, con santería. Se hizo una consagración de esa imagen y de ese objeto a cierto espíritu, y es el espíritu que tiene la autorización, tiene derechos para estar presente y ejercer su influencia a través de esa imagen. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado. Todo puede estar cargado de bendiciones o puede estar cargado de maldiciones, de daños, de cargas espirituales que se le llaman. Nosotros somos un alma espiritual encarnada. Por eso las bendiciones vienen siempre a través de algo material. Sí, nosotros no es solamente cerrando los ojos, no es solamente deseando las cosas. Todo se materializa, todo viene a través de algo que nosotros podamos ver y tocar, porque eso nos ayuda a saber que hemos recibido algo. Te consagro a la Virgen y yo no sentí nada. A lo mejor yo hice la oración en voz bajita y tú no sentiste nada, pero te doy el escapulario y te pongo el escapulario, signo de la consagración. Ya, aquí está donde me consagraron. Nosotros necesitamos eso material, es para ayuda de nosotros, necesitamos nosotros de eso material. Entonces nosotros necesitamos las bendiciones, lo espiritual se vale de lo material, para que nosotros podamos ver algo. ¿Cuáles son los sacramentales de la iglesia? Pues la sal exorcizada, se utiliza la sal, se utiliza el aceite, se utiliza el agua, con lo que se hacen los sacramentales. El espíritu, también los sacramentos, ¿verdad? El bautismo, ¿qué es lo que vemos? Agua que cae en la cabeza del niño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Le están lavando la cabeza? No, están haciéndolo hijo de Dios y están rompiendo el pecado original. Sucede algo espiritual, pero nosotros vemos algo material y eso nos ayuda a saber que ya sucedió algo, vimos que pasó algo. Entonces, por eso es que lo material puede ser influenciado por lo espiritual. Los espíritus pueden influir sobre la materia, sobre la vida, sobre las plantas, sobre los animales, sobre las personas. Sí, pueden influir sobre muchos los espíritus del mal, aunque no todos y no de la misma manera. En algunos más y en otros menos. Si una persona, alguien que se dedica a la brujería, tiene un perro, el perro lo maldice, lo consagra, lo llena de males y ese perro va a ser un portador de mal. Pero si es un perro que es de una persona que está más cerca de Dios y alguien lo quiere manipular al perro, el amor que ese perro y la fidelidad que tiene con su amo le va a hacer que sea muy difícil manipular ese perro. O sea, no todos, no siempre, no todo se puede manipular y no siempre. Hay cosas que hay leyes espirituales que se tienen que respetar en todo esto. Entonces, nosotros los sacerdotes bendecimos los objetos y al bendecir un objeto le conferimos una gracia en general o una gracia muy particular.
se puede personalizar mucho la bendición, puede ser muy general o puede ser muy particular. Regularmente cuando se hace una bendición general, nosotros los sacerdotes de Dios nuestro te pedimos, bendiga, derrames tu bendición sobre este objeto, y concédele esto, empieza el sacerdote puede pedir lo que se va a hacer. Dios nuestro, tu palabra santifica todas las cosas, te pedimos derrames abundantemente tu bendición sobre este objeto, concede a aquellos que lo van a llevar con fe, eso es el que darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad. Esa es la gracia que se pone en el objeto. Esa es la gracia que se pide, se le confiere una gracia. Igual cuando un objeto se consagra, es más fácil que ellos agarren las gracias de Dios. Los brujos hacen lo mismo exactamente, pero en sentido contrario. Ellos maldicen los objetos, los van a consagrar al enemigo de Dios para que el enemigo de Dios pueda tener derecho sobre ese objeto y pueda actuar a través de esos objetos. Así es como hacen los amuletos. Así es como ellos hacen los amuletos. Nosotros tenemos sacramentales, ellos tienen los amuletos. Y muchas personas se los dan, van con un brujo, les hace una limpia y les dan un amuleto. Llévate esto y ponlo en tu casa, llévate esto y ponlo en una planta, llévate esto y guárdalo aquí, llévate esto y tráelo contigo. Allí es donde se formula se formula el mal que se va a depositar, que se va a transferir a ese objeto, Hay muchas cosas que se hacen y que se pueden hacer. Entonces, el objeto, estos amuletos sirven para simbolizar de alguna manera el mal que se está pidiendo, para que los espíritus del mal reconozcan ese objeto, sepan que tienen derecho a actuar a través de este objeto en el lugar, en la persona que lo posee, que lo tiene. Por eso a veces escarban y esconden cosas en una casa, para que la persona como está escondida no ve. Hay derechos. Viene un padre, bendice, pero hay derechos, están ahí enterrados. Hay derechos que poco a poco van a ir saliendo otra vez y van a ir reclamando la casa y van haciendo daño a la familia. Se tiene que romper todo eso que está ahí. Una de dos, o se escarba y se saca y se tira con guantes. Las cosas espirituales, estas amuletos y todo, se debe agarrar con guantes para que uno no agarre el daño. Basta con que sea algo de plástico para que unos guantes y no tengas un contacto con la piel, simplemente ese es el sentido. No tener un contacto con la piel, eso se agarra y se tira, o se tira de alguna otra manera sin que haya un contacto físico con aquello que se está tirando. A veces uno puede encontrar huevos aventados, podridos y cosas así, animales que matan y avientan. No lo toques. Puedes agarrar alguna cosa, no lo toques nada más, utiliza unos guantes, utiliza algún recogedor, alguna cosa, agua bendita, se esparce y se saca todo aquello para que se pierdan los derechos. Ya no está en la zona ahí, ya no puede ejercer influencia ahí. Lo sacaste y lo tiraste fuera, pues ya no puede meterse ahí. Y cuando los daños son muy particulares y son específicamente para una persona o para una familia y los sacan y los tiran lejos, pues entonces ya no, aunque otra familia los agarre, no les sirven porque será específicamente para una familia. No sirven para todas las familias. Hay otros daños que son para el que los agarre, para el que esté ahí, para el que pase, pero depende del tipo de daños. Pero cuando ya se hace este tipo de trabajo, los espíritus reconocen esos derechos sobre el objeto, reconocen esos derechos sobre el objeto, y se reconocen los derechos que tienen sobre la persona que lo trae, sobre la casa donde fue escondido, tirado o enterrado, lo que sea. Hay quienes creen que la naturaleza es un ser vivo en sí, le llaman la madre naturaleza o la madre tierra, como si fuera un ser vivo en sí, un ser pensante en sí, y que se le puede hablar y que se le puede pedir favores, o se puede invocar ciertos poderes a través de esto, y se puede manipular. Hay quienes creen que pueden manipular el aire, el agua, la tierra, el fuego, las cosas, que pueden manipularlas, telequinesis, y entonces a través del poder de la mente mover objetos. Todo esto es espiritual, todo esto es espiritual. Cuando una persona
dice que tiene ese poder de telequinesis, del control de los objetos, de mover objetos a través del poder de la mente, que son espíritus los que lo hacen y ellos piensan que es su mente, porque cuando hay una persona que se pone a un lado y hace oración de liberación, no se mueve nada. No se puede mover nada, porque son engañados, son engaños que se hacen de la persona para que vaya metiéndose en todo eso del ocultismo. Por eso escuchamos que hay bosques encantados, casas encantadas, dañadas. Por eso le atribuimos a la naturaleza poderes. La pata de conejo te va a traer buena suerte. Si le estamos atribuyendo un poder a un animal. A un animal, a un simple conejo, una pata de conejo te va a traer un colibrí. Y si agarras el colibrí y si haces este ritual y si dices estas palabras y si agarras las patas del colibrí y dices tú y señalas qué persona quieres que venga aquí y le mueves las patas, va a caminar y se va a acercar a ti. Y a veces sucede, pero lo hizo el colibrí. No, por supuesto que no lo hizo el colibrí. Los espíritus hacen que la persona piense que puede manipular la naturaleza y que entonces no se están metiendo con las cosas de Satanás, pero se están endeudando con Satanás. Y un día les va a cobrar todo, les va a pedir factura de todo. Entonces, pero bueno, muchos, como no tienen conciencia de esto, pues sí caen en esas trampas. En realidad esto se le llama transferencia, así se le llama. Lo que yo quiero es eso que yo deseo, lo transmito, lo transfiero. Ellos piensan que así es, que lo transfieren a un objeto. En realidad son espíritus a los que se les da autoridad para poder hacer este daño a esa persona. Y ellos piensan que están transfiriendo ellos, que es ellos, son los espíritus los que hacen todo este tipo de cosas. Pero bueno, eso se le llama transferencia, lo que yo quiero. Entonces agarran, voy a poner un ejemplo muy drástico, agarran un animal, lo matan, o bueno, lo preparan al animal, lo maldicen y todo, y entonces lo hacen la transferencia. Este animal es esta persona, y conforme este animal se vaya muriendo, esa persona se va enfermando y va cayendo. Conforme esto va sucediendo, allá va pasando. Puede ser un animal vivo, puede ser simplemente la carne. Cuando esta carne se vaya pudriendo, señal de que es el derecho que se le otorga a estos espíritus para que hagan un daño similar al cuerpo de esa persona y la enferman. Y si la persona no reacciona, la matan. Sí la pueden matar, sí pueden llegar a matar a una persona si no se defiende. Si no se defiende, sí. Si se defiende, pues no. Por eso los exorcistas, pues todos mueren viejitos y gordos. Lo único que se murió antes fue el de la película, pero ese no era sacerdote, era de una película y así se lo inventaron aquellos. Pero no es que hagan, no es que pueda hacer en realidad el enemigo muchas cosas. Es Dios el que tiene el poder, pero tenemos nosotros que tener cuidado. Tenemos que usar ese poder que Dios nos ha dado y usar bien las cosas bendecidas por Dios para no perder la bendición que Dios nos ha dado a través de las cosas. Porque si no, entonces ellos sí trabajan esto y respetan mucho. Si un ritual no se hace exactamente como se debe hacer, no tiene efecto. El enemigo de Dios no permite nada de eso. Tiene que ser un ritual como se debe de hacer. Dios es diferente, bendito Dios, que con nosotros es diferente. Por eso se venden objetos ya trabajados. Hay mucha gente, no tienen una idea, ¿verdad? No quiero espantar gente, pero si nos pusiéramos a analizar, no estoy diciendo que siempre y todas las veces pasa, pero uno puede llegar a algún lugar de pirámides, encuentras unas pirámides que los venden gente que sí está metido en el ocultismo y que para vender sus cosas las consagró, pero como sabía y pudo haber invocado cosas, y nosotros traemos cosas maldecidas, traemos cosas mal de otros lugares y las metemos a la casa, metemos derechos a la casa y el enemigo puede hacer la guerra. Puede hacer la guerra, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros metemos en las casas, mucho cuidado. Hay objetos que ya están trabajados. ¿Todos? No todos. Por supuesto que no todos. Hay personas que sí hicieron lo mismo, exactamente igual y no tienen ningún daño, absolutamente ningún daño. Y hay otros que es lo mismo, es la misma imagen, la misma figura, el mismo precio y sí está maldecido.
y sí está maldecido. Entonces, y es cuando se dan. Algunos tienen ciertas características. Si los frotan, si los dan un beso, si hacen esto, entonces esa es la señal que se le da a los espíritus para que actúen. Es el momento que se les está pidiendo que actúen los espíritus y se lanzan como perros el momento en que ellos reciben la señal. ¿Y la persona puede llegar a tener control de los espíritus? Sí, de los espíritus del mal. Las personas pueden llegar a tener un control muy grande sobre el mal que pueden obligar a los espíritus del mal a hacer. Pero para ellos es una humillación muy grande. La venganza por eso es muy fuerte. Ellos lo hacen porque saben que van a poder cobrársela. Por eso hacen el mal que se les pide, porque saben que van a poder cobrárselo, si no, no lo hacían. Si no, no se dejaban manipular ellos, pero se dejan porque saben que están ganando terreno, están ganando derechos y un día se van a cobrar y van a cobrar muchísimo más de lo que dieron, muchísimo más de lo que dieron. Ahora imagínense las personas que se tatúan esos signos de consagración, imagínense nada más lo que representa y los derechos que se puede ejercer sobre el cuerpo de esa persona y la manera como se va a pagar. Debe ser tremendo eso, debe ser terrible. Bueno, pues no son pocas las personas que le atribuyen poderes mágicos a las piedras, a las plantas, a los animales, etcétera. Bueno, hay animales que son más fáciles de manipular y hay plantas que son más fáciles de utilizar para el mal y que también que utilizan algunas cosas para el bien. El enemigo de Dios sí utiliza mucho este tipo de cosas. ¿Cuáles son los animales que más fácil se manipulan para que los espíritus se manifiesten, trabajen, hagan cosas a través de ellos? Las serpientes, los búhos, los gatos, son animales que son muy manipulables. Hay muchos animales, pero estos tienen una especialidad para eso. Por eso, si se fijan, siempre que salen, incluso las caricaturas, si sale un brujo, el mago Merlín, ¿qué es lo que tiene? Un búho. ¿Qué es ese búho? El espíritu guía. Un espíritu que a través del búho lo está guiando. Un espíritu guía que tienen. Entonces, por eso sí pueden utilizar los animales. Los animales agarran. Y cuando una persona tiene animales y llega un daño muy fuerte, a veces lo agarran los animales y amanecen muertos los animales. Agarraron el daño que iba dirigido a la persona. Pasan muchas cosas, pero no podemos bajar a tantos detalles. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no participar en las cosas de ocultismo, ni utilizar las cosas de Dios de una manera como no se deben de utilizar, porque entonces el enemigo adquiere derechos sobre esos objetos. ¿Se pueden liberar? Sí, sí se pueden liberar. Y si alguien compra una cosa que esté dañada, ¿se puede liberar? Sí, se puede liberar. Todo se puede liberar. Todo lo que nació para el reino del enemigo de Dios, lo conveniente es liberarlo y destruirlo. Pero lo que era bueno o simplemente natural y se le maldijo, se puede romper y se puede seguir utilizando. Pero pues se tiene que tener el discernimiento para eso. No es fácil si no se tiene el discernimiento. Si se tiene el discernimiento, pues sí, se hace la liberación y el conocimiento para saber cómo liberar las cosas y entonces se pueden liberar. Entonces sí se pueden liberar. Entonces hay que evitar tanto las cosas, traer a la casa cosas que faciliten al enemigo de Dios que nos destruyan, como evitar utilizar maldiciones de tal manera que se conviertan en maldiciones para nosotros, que en lugar de ayudarnos a ganar la guerra que queremos ganar en favor de la familia, nos hagan perder la guerra, porque ya no estaría Dios con nosotros y eso sería algo verdaderamente terrible. Algo verdaderamente terrible. Si está el enemigo de Dios se va a cobrar. ¿Cómo se va a cobrar? Se puede cobrar enfermándote, volviendo a la persona loca, se puede cobrar haciendo que todo le vaya mal en su trabajo, en sus negocios, en su de esto, lo otro. Le puede hacer una vida imposible en la medida que tenga derechos. Cuando esos derechos están ahí, cuando se hizo un daño y se enterró, si la persona no sabe hacer la oración de liberación que corresponde, tendrían que escarbar y sacar, pero para eso tendrían que saber dónde enterró a alguien esas cosas.
pero sabiendo la oración se rompe y eso ya queda como basura ahí enterrado. Ya no puede hacer nada. Si la autoridad de la iglesia, si alguien sabiendo hacer la oración para romper esos daños, lo rompe, se acabó. Ya no pueden surgir ningún efecto. Por eso es un consuelo ver el evangelio de hoy, donde llega un leproso y le dice a Jesús: si quieres, puedes curarme. Dios no está obligado a ayudarnos. Dios no está obligado a amarnos. Dios no está obligado a hacernos el bien. Por eso no está obligado a dejarse manipular por nosotros. No está obligado a obedecer lo que nosotros le pidamos que haga. No está obligado. Por eso es tan importante la forma como utiliza este hombre quebrantado. No tengo derechos para exigirte. No puedo obligarte, no puedo comprarte el milagro. Si tú quieres, puedes curarme. Está de rodillas, está derrotado, está vencido, no puede hacer nada por su cuenta. Y eso, cuando el Señor ve a alguien así, le conmueve el corazón. Cuando nosotros cometemos estos errores y damos derechos al enemigo de Dios y empieza a destruir toda nuestra familia, todo lo que amamos y todo lo que tenemos, el Señor se compadece si estamos de rodillas y quebrantados. Porque si nos ponemos de pie y le gritamos, Dios no está obligado. Y puede retirarnos su favor y perdemos la guerra. Y perdemos la guerra. Por eso es tan importante ver la reacción de este hombre. ¿Él tendría la culpa para estar leproso o no? No sabemos, pero estaba leproso. Señor, si quieres, puedes curarme. Tú decides. Tú tienes la palabra. Qué importante esta oración. Vean qué sencilla oración. Si tú quieres, puedes curarme. En este puñito de palabras alcanzó la bendición del milagro. Jesús se compadece, dice la palabra de Dios, y dijo: si quiero. Y rompen los derechos del enemigo. Pasa por encima de las leyes naturales que él mismo puso y sana a aquel leproso. En ese momento quedó sano. Si quiero, queda sano. Estaba prohibido tocar a los leprosos y Jesús extiende la mano y lo tocó. Si quiero, queda sano. Por eso ya no podía entrar a la ciudad. Tocó un leproso. Ya no podía entrar a la ciudad, pero todos los enfermos salieron de la ciudad para venir a buscar a Jesús. Todos salieron de la ciudad para venir a buscar a Jesús. Entonces, si nosotros ya nos equivocamos, si ya cometimos un error y cedimos derechos, tenemos todavía la posibilidad de ir delante de Jesús, pero como corresponde. No a gritarle, no a exigirle, no a querer obligarlo, no a querer robarle ni comprarle un milagro, no con un trueque. Señor, si me haces este milagro te doy 2 veladoras. No, hombre, ¿qué 2? 4 veladoras. Fíjate, te conviene 4 veladoras. Es más, una caja de veladoras. Imagínense a Dios, hoy me conviene una caja de veladoras. Es absurdo lo que a veces hacemos. Es absurdo y por eso perdemos las guerras. Y la gente dice: Dios no me hizo caso. Así no. Así nunca se va a mover Dios. Dios no puede dejarse manipular por nadie, porque haríamos mucho daño manipulando nosotros a Dios. Nos haríamos daño y haríamos mucho daño a todos los que nos rodean. Dios no puede dejarse manipular. Tenemos que aprender a hacer las cosas nosotros. Tenemos que dejar de utilizar las bendiciones de Dios como un amuleto de protección. Tenemos que dejar de cometer este tipo de errores que hace que perdamos esa bendición y nos quedemos con una maldición. Aquí el leproso, Jesús lo sana. ¿Sí? El ocultismo nos hace leprosos del alma. El ocultismo nos hace leprosos del alma. Estamos muertos, semi-muertos espiritualmente. Quedamos enfermos físicamente y podemos quedar en la miseria por consecuencia del ocultismo, de lo que nosotros permitimos o de lo que otros hicieron por envidia, coraje o lo que sea. Pero Jesús se puede compadecer de nosotros. Ningún daño de ocultismo es más fuerte que Dios. Ninguno. No existe un trabajo espiritual maligno que sea más fuerte que Dios. No existe. Entonces, ¿por qué no se rompe inmediatamente? Porque no siempre aguanta la naturaleza humana eso.
Y Dios lo va llevando de una manera muy sabia y muy justa. No siempre lo alcanzamos a ver y a entender, pero Dios va llevando las cosas de la mejor manera. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. No querer tornarle los dedos, no querer que actúe ya, que haga lo que yo creo, yo pienso y yo digo que está bien. Tú no puedes saber más que Dios, no puedes entender las cosas más que Dios. Déjalo, abandónate a Él, déjalo ser Dios, déjalo que reine sobre ti, déjalo que Él decida sobre tu vida y te saca porque te saca. Tenemos que aprender, es lo mejor. Yo les decía cuando yo estuve en una parroquia, en una isla, una auténtica isla, pues a veces yo salía a otras islas cercanas a celebrarles misa a los pescadores o a otras islas que también estaban pobladas. Y en una ocasión salimos a una isla y cuando iba a regresar, bajó un banco de neblina fuerte. Veía uno, si acaso 1 metro después de la lancha, veías 1 metro nada más, unas lanchas de motor. No se veía nada. Yo dije, ¿cómo le vamos a hacer para regresar si no se ve nada? Pero no se preocupe, padre, me dijeron aquí, este muchacho sí sabe. Pues ni modo, dije yo, a ver si donde no le atine a la isla donde vamos, pues vamos a terminar donde se acabe la gasolina, hasta donde nos hallen. Pues llegamos exactamente al muelle donde teníamos que llegar. ¿Cómo le hizo el lanchero? Yo no sé, pero él sí sabía cómo hacer las cosas, porque muchas veces habían manejado esas lanchas en circunstancias parecidas. Derechito llegó. Yo estaba impresionado cómo es que le atinó, primero cómo le atinó a la isla, y no solo a la isla, a donde teníamos que llegar. No es de que ahí donde vean la isla a ver si se alcanza a ver, no, exactamente. Así es Jesús. Nosotros no podemos ver nada. Vemos un caos, vemos todo acabado, fracasado, se terminó, se acabó, estamos vencidos, dolidos, enfermos, ya acabados. Él sabe cómo hacer todas las cosas. Si lo dejamos hacer las cosas y a su manera, no a la de nosotros, porque la de nosotros no tiene la sabiduría de Él. Pues que el Señor nos ayude hoy, que este Jesús compasivo que se compadeció de este leproso y lo sanó, también se compadezca de nosotros hoy. Este Jesús, este leproso que no sabía cuánto le amaba Jesús, no sabía, por eso le dijo, si tú quieres, nosotros sabemos que sí quiere, pero tenemos que pedírselo con humildad, no tronarle los dedos, no decirle cómo, no trates de darle lecciones a Dios. Él sabe cómo hacer las cosas mucho mejor que como se te puedan ocurrir a ti. Abandónate en Él, haz un acto de confianza y de abandono, como cuando yo iba en la lancha, pues a ver a dónde me lleva ¿Dónde vamos a terminar? Yo esperaba que llegáramos a la isla donde yo vivía, yo esperaba, y sí llegamos a esa isla. Así es Jesús. El lanchero iba sonriendo, yo iba con una carota así todo. El lonchero, tranquilo, y él con su motor, tranquilito y derechito, si no se veía nada. Yo hasta la fecha sigo asombrado cómo llegó exactamente, y así es Jesús. Si lo dejo yo que lleve la barca, no me va a gustar las circunstancias que me rodean, pero es bien seguro que vamos a terminar bien. Vamos a ganar la guerra, aunque parezca que ya la tenemos perdida. Cálenle y verán. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos para poder confiar y abandonarnos en Él. Se lo pedimos también y que nos ayude a tomar la postura que nos corresponde para ser liberados de todos los errores que hemos cometido y los derechos que hemos cedido al enemigo de Dios. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.